Capítulo 8. La ragazza. Ese hombre la había atraído particularmente. Evocaciones. La mañana del domingo, Maru despertó, como la bella durmiente, con la ilusión de acabar con la tortura de no poder ver al muchacho que se había metido en su cuore sin pedirle permiso. Es más, ese día, justa y precisamente, volvería a verlo en su almuerzo de cumpleaños. Se dio un baño de tina y usó un sencillo vestido de lino con detalles de puntillas de hilo en el cuello alto y en los puños. Un lazo rosado le marcaba la pequeña cintura, realzando sus pechos nacientes. Un moño importante por detrás de la cintura era el acabado perfecto del diseño confeccionado por la tía Victoria. Los zapatitos habían sido forrados con el raso que la tía había utilizado para el lazo del moño. El peinado marcaba una línea al costado derecho, llevando la cabellera hacia el lado izquierdo, que le caía suelto sobre los hombros. La línea era sujetada por una delicada horquilla con un pequeño ramito de jazmín blanco sobre su costado. Unas ondas preciosas le fueron acentuadas con la tijera caliente. De hecho, se había ocupado su prima Priscila. Finalmente, se perfumó con la loción personal que ella había aprendido a preparar con alcohol blanco y jazmín, con las indicaciones que le había transmitido la abuela Úrsula. Al llegar Francesco, portando un ramo de rosas blancas, ella se estremeció de felicidad. No pudiendo contenerse, corrió a recibirlo, pese la mirada severa de Dante y las risas cómplices del resto de los invitados, excepto Priscila, que ciega de envidia la odió y se arrepintió de haberla ayudado con el peinado que la mostraba aún más bonita. Priscila era la prometida de Dante, además de su prima hermana, pero no sentía gran cosa por él, quien encima cada día se mostraba más antipático e insoportable, con los odios nacientes en la convulsionada Italia. Ella temía perder ocasiones de divertimento con un compañero tan aburrido y hosco. El noviazgo había comenzado como un juego de niños, contaban con la misma edad, competían cuando eran más chicos y se buscaban en la pubertad de manera preferencial. Sus madres afirmaban que eran el uno para el otro y ellos mismos empezaron a creerlo y a decirse novios. Los invitados fueron ocupando sus lugares, acompañados por los 3 niños. El día anterior, Paula les había indicado cómo se ubicarían. Dante, sentado en la cabecera, contra la pared del fondo, presidiría la reunión en ausencia del padre. Los otros 2 hermanos, que permanecían en la propiedad, Augusto y César, a los lados. Los mayores, que habían partido buscando nuevos aires y destinos, no se encontraban presentes, pero habían enviado una suma de dinero y una carta con don Fortunato, quien permanentemente iba y venía de norte a sur y se había convertido en el recadero de confianza para ellos. Paula, del lado derecho, junto a Augusto, y Maru, del lado izquierdo, junto a César. Luego se ubicó el resto de la familia y demás invitados. La tía Victoria fue ubicada junto a Paula para no perder ocasión de charla, por supuesto. A Francesco, que había manifestado a Dante sus serias intenciones para con Maru, lo halagaron ubicándolo en el otro extremo de la mesa principal. Ello significaba, por parte de la familia de la niña, una enorme muestra de buena voluntad y aprobación en su calidad de pretendiente. El servicio quedó a cargo de las hijas de la tía Victoria, Priscila y Martina, y los niños ayudarían en tareas menores, dado que el servicio doméstico había sido despedido tras la muerte de Di Rozzi padre, al disminuir los ingresos familiares. De más está decir que Paula pronto se sumaría a la tarea de atender, supervisar y dar órdenes. Después de todo, era su casa y su cocina, y tratándose del cumpleaños de 15 de su única hija mujer, su bambina,
no quería dejar nada librado al azar. El menú. Como entrada, el antipasto. El plato primo, lasañas. El plato segundo, guisado de pato y extracoto de carne. El contorno, ensaladas de verduras crudas, setas cocidas. Dolce, pastel, pasta frola, profiteroles. Bebidas, vinos, jugo de manzana, jugo de naranja, licor de menta. Pan saborizado con nueces, panetone con pasas y almendras y pan sin sal. En este punto le cuento, estimado oyente, que la pasta nunca constituía en sí el plato central. Generalmente iba como primer plato, seguida de otros a base de carnes. Pabla había puesto en esa celebración buena parte de los ahorros que le quedaban, pensando que si el padre de la niña aún viviera, no hubiese hecho menos que eso, además de que se negaba a reconocer lo que la realidad indicaba, que las cosas en el sur iban para peor cada día que pasaba. La carta de Fredo. Piemonte, mes de julio de 1881. A mi apreciada madre Pabla y mi muy amada hermana Maru. Les hago llegar estas líneas, deseando que a su recibo se encuentren muy bien de salud y de ánimos, quedando mis hermanos Justo y Pricio de igual modo. Cuánto nos hubiese gustado estar allí para abrazarlas en esta fecha tan cara a nuestros corazones, pero, como ya saben, nos han contratado en la empresa naviera Príncipe di Piemonte y no tenemos permiso para ausentarnos ningún día. Esto significaría la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Aquí hay numerosa mano de obra que se ofrece y la paga es buena. Por eso no estamos en condiciones de arriesgarnos a perderlo. Trabajamos unas 10 horas cada día y al llegar la noche solo pensamos en una cena decente y en un buen descanso, porque a la mañana siguiente hay que estar lúcidos y despejados, puesto que las máquinas que atendemos no nos permiten distracciones. Un error humano puede precipitar un desastre, cualquiera clase de accidente para los operarios y pérdidas para la empresa que no nos perdonaría. La semana pasada, un hombre que se distrajo perdió un brazo y también el empleo. No supimos qué ha sido de él, pero seguramente nada bueno le ha deparado el destino. Pensamos aquí quedarnos todo el tiempo que sea posible para hacer el ahorro que nos hemos propuesto con el fin de llevar industrias para el sur con mis hermanos. Atento a estas cuestiones que nos mantienen alejados por la fuerza, me despido con un abrazo caluroso y sentido, haciendo llegar a mi madre todo el amor de mi alma y a mi pequeña hermana tantísimo auguri y buen cumpleaños. Firmado, Fredo. Postdata. Mis hermanos Justo y Pricio envían sus saludos y encargan a mi madre y a mis hermanos Dante y demás que cuiden bien a nuestra hermana. La mesa principal y la mesa agregada a la par, en la amplia sala del comedor, estaban vestidas con manteles blancos de damasco de lino que habían sido bordados en otro tiempo por las habilidosas manos de la madre, la tía y la abuela. Las servilletas estaban dobladas con forma de cisnes a los lados de la vajilla de porcelana italiana, herencia de la familia di Rozzi por vía paterna. El ramo de rosas blancas, presente de Francesco, fue colocado por Pabla en el florero de cerámica rosada que tenía una pintura en miniatura con la imagen de un caballero arrodillado a los pies de su dama. Sobre la repisa de mármol de Carrara de las canteras de los Alpes apuanos, junto al gran espejo oval, al lado de la ventana principal que daba al jardín del frente. Cuando Priscila y Martina se aprestaron a comenzar el servicio, a Francesco se le atragantó su propia saliva, hecho que pasó desapercibido para todos los presentes, excepto para Priscila,
Los comensales e invitados recibieron con aplausos los primeros platos. Priscila, la ragazza que lo había llevado a la parte trasera de la catedral en las festividades patronales del año anterior, estaba allí con los mismos ojos seductores, su rostro muy atractivo y sus formas tan voluptuosas, y antes que él pudiera reponerse de la sorpresa, ella le susurró al oído: «Hola, rey. Detrás de la catedral ha sido bonito, pero en tu cama me ha gustado más». Francesco dio un respingo en la silla e hizo como que tosía para simular calma, aunque se daba cuenta que su ritmo respiratorio se había alterado y que el corazón casi le había jugado un parate. Repasó en su mente las palabras de la ragazza: «Hola, rey. Detrás de la catedral ha sido bonito, pero en tu cama me ha gustado más». «Madonna, ¿qué locura es esta? ¿Qué dice esta mujer? Va a matarme de un infarto». No terminaba de recuperarse. De hecho, sabía que para él la fiesta estaba arruinada antes de comenzar, sobre todo por lo que ella le había dicho, dejando ya en claro que no había sido el cuerpo de Maru, sino el suyo, el de esa perfecta desconocida, de quien ni siquiera el nombre sabía, el que tanto goce y disfrute le había dado en su propia cama. En eso se acercó Dante y, para rematar el mal trago, éste le dijo, ajeno a todo: «Francesco, disculpe, no me he dado cuenta de presentarle a mi prometida, mi prima hermana, Priscila». «Mucho gusto, señorita», dijo a la vez que se ponía de pie y extendía su mano hacia la mujer, ya casi medio muerto de tanta sorpresa, una tras otra, todas juntas. «Carajo», pensó. La ragazza sonrió de un modo que él no supo discernir si era burla, ironía, gozo o qué. Le pareció que el murmullo de las distintas voces que lo rodeaban se apagaba, como si esas voces provinieran de muy lejanas fuentes, y una sola voz tronara dentro de su cabeza, a punto de estallar: «Hola, rey. Detrás de la catedral ha sido bonito, pero en tu cama me ha gustado más». «Esto no puede ser cierto», se dijo, y escuchó las 2 campanadas de la tarde. Todos los convidados se mostraban felices. Miró a su preciosa Maru y se reprochó cómo había podido ser tan desfachatado de creer que ella se había metido en su cama en medio de la noche. Cómo había sido tan estúpido, tan tonto, para no darse cuenta del engaño. Se avergonzó de sí mismo. De pronto se le vinieron a la mente, todas juntas, aquellas extrañas impresiones que sintió cuando el cuerpo de su amante le había parecido exuberante, cuando su voz le resultó desconocida, pero él la había nombrado Maru y ella se lo había permitido. Ensimismado en su pandemonium, perturbado, se decía que le hubiera dado igual Priscila o quien quisiera que fuese, pero siempre antes de conocer a la que ahora ocupaba pleno su corazón. Ahora no. Las encargadas del servicio y los niños ayudantes iban y venían con aire jocoso y entusiasta. Los comensales se sentían cómodos, alegres y conversadores, pero Francesco apenas podía pasar bocado. Hasta Maru, que se comportaba con gran delicadeza en la mesa, había comido bastante más que él. Para la entrada de los dulces y el corte del pastel ya no quedaba ninguno de los invitados sentado. Se habían parado y vuelto a sentar varias veces, acercándose a unos u otros con distintos temas de charla, como buenos italianos en festejos. En un momento que Francesco logró poner en calma su cabeza, ya sosegado, se dirigió a la cumpleañera pidiendo que se le concediera la palabra.
Se hizo un silencio notable, puesto que además de ser el cumpleaños de Maru, también era el día fijado por Dante para conceder la licencia del compromiso. Así las cosas, se expresó con palabras vibrantes de sentimientos a la vista y en presencia de todos. Maru, este es mi obsequio para ti, dijo luego, entregándole una pequeña caja envuelta en tela azul. Maru recibió el obsequio sin saber qué hacer. Trémula y dubitativa, miró a su madre, quien, asintiendo, la alentaba a aceptar y abrir el envoltorio. Conteniendo la respiración ante el silencio en aumento de todos, después de la declaración abrumadora y convincente del enamorado, Maru deshizo el pequeño paquete y vio en su interior una llave y un anillo. Francesco tomó la llave y le dijo: «Eres la dueña de mi corazón. Esta llave representa las puertas de mi alma subyugada a ti y te pertenece». Luego, colocándole el anillo en el anular, agregó: «Este anillo es mi muestra de compromiso para contigo. Pedí a mi padre mi parte de la herencia y me la ha concedido por adelantado con un único encargo. Sus palabras de despedida han sido: ve y búscate una esposa que te ame y que tú también ames». Mi padre terminó diciéndome: «Es lo único que tendrás que cuidar verdaderamente. Cuida el amor y emprende el viaje, hijo mío Francesco, y retorna a casa para que yo pueda conocer a esa hija mía que aún ni siquiera sé dónde está ni cuál es su nombre. Las riquezas materiales las podemos contar por seguras», había dicho el padre muchas veces tras la muerte de su mujer. Pero el amor es el mayor tesoro. Esas palabras lo habían marcado fuertemente. Las lágrimas de emoción bañaban el rostro de Maru y las otras mujeres, también el de Priscila, aunque ella aún no se rendía ni estaba dispuesta a dar por terminada la pelea. Ese hombre la había atraído realmente y de manera muy particular. Los hermanos, no menos emocionados que todas ellas, apenas se contenían para no exponer su lado tierno ante tantas miradas y testigos. Maru se dejó besar ambas mejillas por parte de Francesco, a lo que siguieron los saludos de la madre, los hermanos y demás parentela, y comenzaron los cánticos y bailes al toque de las panderetas. Todos necesitaban algo de divertimento en un país y un continente cargado de revueltas, tumultos y disturbios. Un cumpleaños de 15 y un compromiso de amor eran razones más que sobradas para festejar. Los niños nunca habían participado de un festín igual. Ellos estaban de parabienes esa tarde y deseaban que un día así no se le acabara nunca. En medio de las panderetas y las diversiones, se hartaron de comer dulces. El momento cúlmine se dio cuando Pabla sacó la tela blanca que cubría los cilindros del fonógrafo que había comprado su esposo Fredo y comenzó a escucharse la marcha triunfal de Aida de Giuseppe Verdi, marcha preferida en los festejos de 15 en la Italia de la Unificación, y aunque el Danubio Azul de Strauss ya había traspasado varias fronteras en Europa, no había conseguido penetrar el sur italiano, dada la significación emotiva que transmitía para ellos tan magnífica obra musical de un compatriota en tiempos de tantas furias y rebeldías. Al desprenderse y expandirse por el aire las notas de tamaña melodía, los ánimos exaltados de unos minutos antes, al son de saltos, aplausos y panderetas, se tornaron renovados y calmos. Dante tomó a su hermana por la cintura y comenzó a llevarla al ritmo de aquella música que embriagaba los sentidos de todos los asistentes. A él le fueron sucediendo sus otros hermanos, Augusto y César, y le llegó el turno al flamante prometido, que rodeaba por primera vez el cuerpo de Maru, sin el apremio y la urgencia del día que quedaba lejano. 7 meses atrás,
cuando Dante los sorprendió robándose un beso. Al primer roce de sus manos, al primer contacto junto con la fragancia de jazmines que emanaba de ella, su cercanía, su calor, su risa, su cuerpo, dejándose llevar al ritmo de las notas musicales y una mirada intensa y sostenida, le pareció ascender al paraíso. Debió contenerse con darle el lugar a Leonardo, el mayor de los niños, y ver cómo se la seguían arrebatando Gino y Domenico también. La ragazza, que no consiguió tentar a Dante para seguir bailando, se moría de ganas de atrapar a Francesco, como lo había hecho en los festejos patronales. Se sabía capaz de aparentar un trato inocente, sin segundas intenciones, usando algunos trucos que le hacían parecer una niña ingenua a los ojos de todos, especialmente a los ojos de Dante, que estaba ciego de odio por las cuestiones que atravesaban la situación política de su país, y eso concentraba la mayor parte de sus pensamientos y sus estados conscientes. Atrapar al Uomo lo intentaría. Francesco finalmente tenía su oportunidad de continuar cerca de la agasajada, dado que el baile había dado lugar a que todos se fueran serenando y buscaran refrescos y dulces en el intercambio de conversaciones ligeras. Los hermanos de Maru y sus novias se fueron apartando por distintos espacios de los jardines para departir sobre sus propias intimidades, mientras las mujeres mayores hacían lo propio y junto con los niños recogían los desperdicios y seguían sus conversaciones. Me siento la cumpleañera más feliz del mundo, Francesco. Qué bello ha sido este día. Todo ha sido de maravilla. Y tú me has sorprendido tan felizmente. Estoy muy agradecida. Maru, preciosa mía, desde hoy nada podrá separarnos. El abrazo y el beso en el que se fundieron sobrevino desesperado, después de tantos meses de anhelo. Fue un beso breve, pero intensísimo. Priscila no perdió la oportunidad de hacerle notar a Dante que el prometido de su hermanita era un atrevido, un descarado, que si en su primer día en la casa no ponía cuidados ni reparos para besarla, nada bueno podría esperarse en lo sucesivo. Viendo su gesto de enfado y la forma como éste resopló, se quedó tranquila. Sonrió. Siendo el momento de despedirse, según le pareció oportuno, Francesco quedó en volver el domingo siguiente, tal como Dante había precisado, 1 hora cada domingo, excepto este primer domingo por haber sido un día tan especial de celebración. Dante apuró el paso y se le acercó para decirle que no se le ocurriera volver a besar a la hermana de la manera como lo había hecho en el jardín, que eso se lo reservara para la intimidad cuando estuviesen casados, porque de repetirse un comportamiento tan obsceno y a la vista de cualquiera antes de la boda, él mismo se ocuparía de que no pudiera volver a poner un pie en esa propiedad por el resto de su vida y mucho menos volver a ver a su hermana.